política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Queremos tocar con ustedes un tema que seguramente ya lo han visto. Lo han visto en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en las redes sociales, en los periódicos, donde un sector, el sector más conservador del país, se rasga las vestiduras, habla de cuestiones pesimistas sobre el famoso Plan B del presidente. Y dicen, es que es catastrófico, Alfredo, bienvenido. Dicen, no va a haber elecciones, van a destruir las elecciones, tanto que hemos trabajado para tener lo que hoy tenemos, y va a ser destruido por este plan B. Pero nadie realmente ha dicho cuál es el plan B. Sí, merece mucho la pena por lo menos platicar durante esta hora sobre algunos aspectos, porque efectivamente lo que uno escucha, sobre todo en los medios nacionales, convencionales, es una descalificación automática a toda esta reforma en materia electoral, que se le denomina plan B, porque en realidad el presidente vendó una primera iniciativa para reformar la Constitución, pero no se juntaron los votos en el Congreso para poder reformar la Constitución. Y entonces esta es una reforma simplemente a la legislación en materia electoral, que falta todavía un detalle, pero prácticamente ya se sabe que va a poder aprobarse por parte de las dos cámaras la reforma a las leyes en materia electoral, y que como plan B, que es conocido porque se supone que fue la alternativa a lo que quería el presidente, pues ha sido muy descalificada, pero como bien dices tú, sin decir por qué ni cómo. Exactamente, ¿no? Sin analizar. Y entonces, el día de hoy, amigas y amigos, les vamos a comentar aquí los puntos relevantes y veremos cómo es una mentira que ponen en peligro la democracia y las elecciones. Uno de los aspectos de este plan, ¿no?, es que prohíbe con mayor énfasis la entrega de dádivas, la entrega de bienes, la entrega de servicios, la entrega de condicionar el voto a los electores a cambio de boletas, de dádivas, despensas, ¿no? Entonces, eso se sanciona. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pues quien más lo ha impulsado ha sido Acción Nacional, entonces no tiene sentido. Luego, otra novedad, que se garantiza el voto a los que se encuentran en prisión preventiva. Durante muchos años se ha considerado que quienes están en prisión no tienen derecho a voto, porque la sentencia les quita el derecho a votar, ¿no? Pero como hay esta franja que ya discutimos aquí en algún programa sobre la prisión preventiva, es decir, todavía no son culpables. No han sido declarados culpables. Sino están en un proceso judicial. Entonces, a esos que están en esa franja de prisión preventiva, se les va a dar el voto. Sí, no tiene por qué privarse del voto si todavía no han sido juzgados, ¿no? ¿Quién puede criticar que eso está mal? No, bueno. Si acaso decirle le vas a dar el voto a criminales. Es que sí he escuchado críticas. 100,000. Sí, se escucha, pero lo curioso es que ya hay una sentencia del Tribunal Electoral Federal en el que se decretó que efectivamente no había razón para quitarle, en este caso para una persona, su derecho al voto porque está siendo parte de un proceso y porque hay un principio constitucional que se llama la presunción de inocencia. Nadie en este país puede ser considerado culpable hasta que no lo diga un tribunal. Y si a mí un tribunal no me da sentencia y no me quita mis derechos, pues aunque yo esté en la cárcel, se confunde porque tengo derecho a votar. Y la gente está en la cárcel porque ya platicamos, como decías tú aquí, del tema de que en nuestro país la prisión preventiva pues no es tan extraordinaria, ¿no? O sea, es frecuentemente. Tenemos 100,000 gentes así. Entonces no afecta en nada, ¿no? Ni modo que diga, no, es que los que están ahí van a votar mal, no les van a dar de desayunar si no votan por alguien. Entonces, es muy fantasía. Ese es un tema, nadie puede estar en contra de eso. Y luego se garantiza que la persona que está en discapacidad, en grado de postración, es decir, yo estoy en mi casa, pero no me puedo mover,
no puedo salir ni en silla de ruedas, no puedo salir ni en muletas ni en bastón, o sea, estoy postrado en una cama. Bueno, pues tendrá Hay mucha gente que está así, ¿verdad? Tendrá que tomar medidas el Instituto Electoral para que esa gente pueda votar por para ir a recabar el voto. En fin, ¿quién puede estar en contra de eso? No, nadie tampoco. Nadie, no. Luego, se facilita el voto a los mexicanos en el extranjero mediante el uso de Internet y su ejercicio con el pasaporte o matrícula consular. ¿Esto por qué? Porque es una moda de hace unos 20 años que vote los mexicanos en el extranjero, porque siempre pensaron que los mexicanos en el extranjero iban a votar en contra del PRI, ¿verdad? Y entonces... Y siempre se les puso muchas trabas, sí, ¿no? Por eso. PRI siempre puso muchas trabas para que no pudieran votar. Después se demostró que ahora que ganó AMLO, pues que no, que esos votantes eran gente muy vinculada a la 4T y votaron por AMLO. Pero también vienen las trabas. Necesitas credencial de elector y necesitas formar parte de un padrón y tienes que ir al consulado y bueno, pues, y eso es lo que está buscándose ahora. Ahora se trata de que no, quitar pues, esas... o sea, con tu credencial, con tu pasaporte te identificas como mexicano y la o con tu matrícula consular cuando eres un mojado, eres un ilegal en los Estados Unidos. Sí, van al consulado, te dan una matrícula consular para identificarse, ¿verdad? Pero eso te identificas. Bueno, con esas dos te identificas y hasta con Internet lo vas a poder hacer. Pues estos señores, en el mundo se usa el correo, se usa el voto anticipado, ¿no? Yo recuerdo en el 94, cuando estuve estudiando en Washington, tenía unos compañeros argentinos que creo que estaba gobernando Menem todavía, que fueron el día de la elección a votar en aquel entonces al consulado, a la sección consular de la Embajada de Argentina en Washington. Y a mí me quedó, dije, me asombró, porque en 94, porque bueno, para empezar, no hay tantos argentinos en Estados Unidos como mexicanos, pero bueno, aún así, pues están bien organizados, ¿no? Y además de mis amigos, compañeros de escuela, decía yo, oye, pues qué alto grado de civismo. Y dice, no, dice, es que en Argentina, si no votas en unas elecciones, luego te castiga el gobierno y no te da derechos, algunos derechos que tienen los demás. O sea, allá sí es una obligación, ¿no? Pero bueno, estoy hablando del 94, ya existía para Argentina la forma de votar, estando en casi cualquier parte del mundo donde tuvieran representación diplomática. Y acá todavía nosotros estamos dándole vueltas a que si se puede o no se puede, si se debe. Sí, claro, tenemos que... son trabas, porque es el temor a que esos electores voten a favor o en contra de tal o cual partido. Eso es todo. O sea, todas esas trabas son impuestas por los propios partidos políticos. Claro. Que le de una manera velada, ¿no? A la democracia. Sí, una manera velada. Sí. Ahora, otro tema. ¿Quién puede estar en contra entonces de eso? Pues nadie, ¿no? ¿Verdad? ¿En qué afecta la elección? Pues a nada. Ahora, hay otro tema que dice que se debe de garantizar la representación de grupos vulnerables mediante acciones afirmativas para candidaturas de jóvenes, de indígenas, de afromexicanos, gentes de diversidad sexual, migrantes y discapacitados. Es decir, son medidas que buscan que la representación nacional en el Congreso, todas estas personas tengan una presencia. Una presencia porque tienen presencia en la sociedad. Pues tienen presencia en la sociedad. O sea, existen y pues tienen que tener a alguien que lleve su voz. ¿Quién va a negarse que haya indígenas en la Cámara de Diputados, que haya jóvenes en la Cámara de Diputados, que haya paridad de género en la Cámara de Diputados, que haya afromexicanos? Pues sí hay. Yo te contaba la vez pasada que hay un pueblo cerca de Pinotepa Nacional, ¿no? Por allá en Oaxaca. En Oaxaca, ¿no? entre Pinotepa Nacional, que es Oaxaca, y Guerrero, hay un pueblo de puros de origen son afromexicanos, ¿no? Son afromexicanos, ¿no? O sea, tú vas ahí y dices, ay, caray, pues bueno, es que los trajeron de África en su momento. Bueno, pues estas personas tienen derecho tendrán que tener a estar representadas, cuando menos con un diputado.
Y también la diversidad sexual, ¿verdad? Tú tienes gustos diferentes a los de la mayoría, pues tienes derecho a que haya una representación ahí, porque si no, nunca van a hacer valer tus derechos, lo que tú piensas, lo que tú quieres. Claro. Si los que están ahí, pues solamente van a representar a los que piensan como ellos. Esas son pues las medidas que se... ¿Afecta eso a la elección? No, para nada. ¿Es un peligro para la democracia? No, para nada. No, creo que lo que más les preocupa a los adversarios del gobierno no te adelantes, va por otro lado. No te adelantes porque llevo las cosas de uno por uno, pues, pero luego, entonces, el otro tema es garantizar la paridad de género en los órganos electorales. El IFE, ahora INE, se instala en 1991. ¿No? Yo tuve la suerte, la fortuna, el privilegio de estar sentado junto con Margarita Zavala por parte del PAN, con Zambrano de parte de aquel tiempo del PRD, ¿no? Del PRD, ¿no? Y yo, que en aquel tiempo estaba en el PRI, y Emilio Choifuet, que fue director el primer director del IFE, ¿no? Escogiendo a los que iban a ser los responsables de los 300 distritos electorales en el país, y en una mesa de negociación donde Margarita decía, no, ese no lo quiero porque es primo de no sé quién y hermano de no sé quién, ese no, o Zambrano, en fin, se les estuvo dando gusto. Pues una forma en aquel entonces, y de acuerdo a las circunstancias, de generar confianza. Confianza, ¿no? Y certeza, y de que no se quería poner a puros peristas en los órganos electorales, aunque era evidente que muchos tendrían relación con... Es que era la primera vez que se arrancaba todo el órgano para las elecciones del gobierno, ¿no? Entonces nos sentamos durante semanas, Margarita Zavala, Jesús Zambrano y yo, y así hicimos la designación de los 300 distritos y de los 32 comisiones locales estatales. Pero en aquel tiempo no había la paridad de género, ni la obligación, ni era un tema incluso, ¿no? Entonces, pues predominó la mayoría de hombres en esos 300 distritos. Bueno, pues la propuesta del presidente es que esos órganos electorales tengan paridad de género. Es decir, sí, pero eso además es una obligación jurídica, porque por ahí a principios de los años 2000, a finales de los 90, México firmó y ratificó algunos tratados a nivel internacional que hablan de eso, que los gobiernos tienen que procurar que haya paridad de género. Entonces, ya ha existido la obligación jurídica para el Estado mexicano para garantizar eso en las instancias gubernamentales o instancias de poder público, pero es apenas de unos 10 años para acá que ha habido, sobre todo, partidos progresistas que han... y todavía no tenemos quién se cumple. Por ejemplo, ahorita aquí en Baja California no hay paridad de género. En el gabinete del gobierno estatal. No, y debería de haberlo, ¿no? Debería de haberlo, sobre todo si la gobernadora es mujer, pero no hay. Y no hay una fuerza jurídica que te obligue y que te sancione, ¿no? Sí, la puede haber. Sí, puede. El juicio político, pero ya vimos que aquí que el juicio político y nada es lo mismo, ¿no? Pues sí, quizá a través de un juicio de amparo, pero es algo muy complicado. Muy complicado. Luego, se establece, este que te dije es contrario a la democracia. No, al contrario, ¿no? ¿Afecta a la organización de la elección? Afecta a los que están acostumbrados a ser muchos hombres en la política y en el gobierno, ¿no? Pero luego hay un tema que tiene una doble intención. Uno, si tú eres legislador y te vas a reelegir, esta iniciativa del presidente López Obrador dice que tú debes de pedir licencia. Digo, es un poco no entender la democracia contemporánea, pero bueno, son reminiscencias de nuestro sistema político. De nuestro sistema político, porque en Estados Unidos ahí tú ves al presidente todo el mundo anda usando el avión y todo el mundo, y nadie lo ve mal. Nadie lo ve mal, pero bueno, aquí se ve mal porque somos también cuentachiles, ¿no? Ay, entonces, sí, es que es diputado y cómo va a pedir licencia. Bueno, ya lo hicimos en Baja California, acuérdate, en Baja California
se estableció que si querías reelegirte tenías que pedir licencia y no utilizar ningún recurso del Congreso, del público. O sea, nosotros nos adelantamos a esta reforma. ¿Quién puede estar en contra de eso? No, bueno, pues es nadie, ¿verdad? Difícilmente. Bueno, vamos a un corte y seguimos, Alfredo. Hasta ahorita vamos como 7-0. Sí, hasta ahorita no hemos encontrado una argumentación válida como para estar en contra de lo que es publicado. Vamos a corte. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Seguimos analizando el famoso plan B electoral del presidente López Obrador propuesto al Congreso. Hasta ahorita hemos visto una serie de medidas que no afectan en nada. Y que difícilmente se puede argumentar en contra de ellas, ¿no? Son benéficas. Pero hay un tema que les duele mucho. Miren, ustedes quizá no conozcan, porque eso lo conoce muy poca gente. A ti te autoriza el Congreso o la Cámara de Diputados un presupuesto. Vamos a suponer $1 millón de pesos. Ese $1 millón de pesos te lo tienes que gastar en un año, ¿no? Si no te lo gastas en un año, ese dinero se regresa a la Tesorería de México para que sirva para el siguiente año. ¿Qué han hecho estos mañosos, tanto los ministros de la Corte como los consejeros electorales del INE? Lo mandan a un fideicomiso. O sea, como si lo gastaran, lo mandan a un fideicomiso, lo tienen guardado, pero eso lo hacen los ministros de la Corte y se los critiqué yo siendo diputado, se enojó conmigo el presidente. Sí, porque están haciendo ahí una vaquita, como se le dice, pero es una vacotota. No, pero es un dineral. Es una trampa y es una violación a la Constitución. Claro, porque deberán de reembolsar ese dinero, a la tesorería. Pero no lo regresan. Crean el fideicomiso. Y entonces del fideicomiso sacan para sus cositas, ¿verdad? Que para jubilar a los ministros, que para darles un bono adicional. Y para algunas prestaciones para préstamos también. De casa, para préstamos de... Para ellos y sus familiares. Y lo mismo pasa con los consejeros del INE y de los altos funcionarios del INE. Bueno, pues la iniciativa dice que eso estará prohibido y que ese fideicomiso debe desaparecer y debe regresarse ese dinero a la tesorería. Eso es quizá lo que más les duele, ¿no? Le están metiendo la mano al bolsillo, ¿no? Estás pegando en el bolsillo. Pero en eso, ¿qué afecta a la elección? Es al contrario, pues no pueden estarse no gastando un dinero y luego después guardarlo en una bolsa para lo que se necesite. Pero es una costumbre que la Cámara de Diputados ha permitido, porque no se debe permitir, está prohibido eso. Bueno, pues ahora le pusieron dinero, hasta aquí, legislativo, que no se usa en el año. Tiene que reembolsar a la tesorería. A la tesorería de la Federación. Bueno, pues ese es uno. Pero vamos ahora con el tema que más el tema que más les afecta. Miren, amigas y amigos, yo junto con José Luis Lamadrid, que ya murió, Rodolfo Duarte, que era diputado y no sé dónde se encuentra ahorita, veracruzano, Santiago Oñate Laborde, que también es un gran jurista y no sé dónde esté, Miguel Montes, guanajuatense, que ya murió, y yo hicimos el INE, el IFE, o sea, que son ideas fundamentales de José Luis Lamadrid, en las oficinas de Arturo Núñez, que en ese tiempo era director de desarrollo político, pero Arturo no intervino para nada porque en ese tiempo no conocía nada electoral. Y ahí diseñamos Sí, fue todo un aparato para sacarlo del gobierno y que fuera autónomo. Y porque en ese tiempo la crisis, la discusión era que el gobierno manejaba las elecciones. Y entonces hicimos un aparato caro, muy caro, pero en ese tiempo... En aras de inspirar confianza. En aras de inspirar confianza. Y entonces se decidió que hubiera una junta distrital, ¿no?, de donde hubiera un grupo de consejeros... sí, gente de carrera. Gente de carrera, que estuvieran trabajando permanentemente y
una junta distrital. Y un consejo. No, junta la junta y consejo. Consejo y junta. Ajá, los dos. El consejo eran los consejeros y la parte política, ¿no? donde estaban incluso los representantes de los partidos. Y la junta era el director de prerrogativas, el director del registro, el director ejecutivo, servidores públicos de carrera. Los servidores públicos de carrera. Y se suponía, en la teoría que en ese momento hicimos, que estos se iban a neutralizar entre sí, es decir, que la junta, como eran profesionales, no iban a permitir que el consejo tomara decisiones dijéramos, contrarias a la democracia. La verdad que no fue así, ¿no? Por desgracia, porque pues uno en la teoría diseña cosas que luego no funcionan en la realidad, ¿verdad? Queríamos que funcionara como el Banco de México, pero no funcionó. Entonces, al final de cuentas, el consejo, el presidente del consejo, que era el presidente de la junta, se convirtió en pero seguía habiendo, o ha seguido habiendo, dos instancias, ¿no? Pero, o sea, dos estructuras. Y sueldos. A nivel distrital, y luego ya estatal, ¿no? y luego ya nacional. Y bueno, se autoriza una enorme cantidad de plazas durante el proceso electoral. Bueno, pues lo que hace la reforma del presidente es incidir en esto. Es decir, esos 300 distritos que tienen un gentío ahí adentro, me los desapareces. Ya no tiene razón de que haya tanta gente. Que haya tanta gente ahí. Ahora nos vamos a manejar solamente con el Consejo Distrital, que al final era el que desde siempre ha sido el Consejo Estatal. Al Consejo Estatal. No, sí. Él es el que diseña todo y estudia. Ahora se supone, fíjese, esto en 91, desde el 90 está, 91 es la primera elección. Son 32 años donde se supone que deben de tener una gran experiencia, deben conocer. Sí, porque son servidores públicos de carrera, ¿no? Sí, pero deben saber, por ejemplo, hay lugares como en Chiapas donde una sección está dividida por un río. Entonces tienes que poner 2 casillas. En otras secciones donde tú tienes que mandar un helicóptero por el paquete electoral. Eso lo tienen ya muy bien detectado porque durante estos años lo hicieron. Entonces la reforma del presidente es, señores, ya bájenle a los sueldos, ya bájenle a la burocracia primero, ¿no? Porque han tenido mucha burocracia. Basta con que haya un comité estatal y que ese se encargue de todo. O si hay una estructura, esa estructura que no sea permanente. Sí, porque ahora la verdad es que se han alineado las elecciones estatales y ahora en realidad en México ya termina habiendo elecciones prácticamente cada 3 años. Así es, ¿y para qué quieres una casilla estatal y una casilla además, ¿no? Duplicado. 4 funcionarios estatales y 4 funcionarios y una enorme burocracia que además ganan sueldos muy altos, que estén ahí los 3 años y en realidad nomás hay una elección cada 3 años. No, se la pasan viajando. Dice que observadores en la elección de no sé qué. Eso se llama turismo electoral, ¿no? Yo lo conozco muy bien. Mi compadre Pablo Sergio Aispuro, que es mi compañero de la universidad y vivimos juntos en México, y él es el presidente del Consejo Electoral Local de San Luis Potosí. Lo fue de Coahuila y lo fue de San Luis y regresó de San Luis. Seguramente se molesta porque él es un defensor del servicio electoral profesional y me dice, hay que defender al INE, compadre. Bueno, desde su perspectiva está muy bien, porque pues sí, mi porque compadre es de los pocos profeses que tiene ya toda una vida, ¿no? Prácticamente. Desde que se creó el IFE. El IFE. Bueno, entonces se trata de acabar con esta burocracia. Pero hay otros temas, por ejemplo. Hay un montón de... Esto ya lo hicimos aquí en Baja California. Lo que está pasando aquí ya nos habíamos adelantado en Baja California. La elección empieza en septiembre. Nosotros la movimos a enero. El presidente propone que se mueva a diciembre. ¿Por qué? Porque ¿qué caso tiene que se tenga, fíjese, septiembre, octubre, noviembre, diciembre? 4 meses donde se tienen que pagar rentas,
sueldos extraordinarios, luz, agua, gasolina, vehículos, todo eso hay que... Y está proponiendo que se reduzca a 90 días. A 90 días. 90 días la elección, ¿no? Vi a un... Son muchos 90 días, güey. Si a un candidato no lo conocieron 90 días, no lo van a conocer nunca, ¿no? A mí me tocó, cuando yo fui candidato a presidente municipal por Tijuana, me tocó la primera elección de 2 meses. De 2 meses. En 2 meses tuvimos que hacer... sí, pero era el momento que estaba haciendo un cambio, ¿no? Bueno, en el mundo, ¿cuánto dura una elección en España? No sé, creo que 3 semanas, una cosa 19 así. días. Sí. O sea. Y en Gran Bretaña igual. Porque en realidad la idea detrás de eso es que la gente que quiere ser candidato es gente que se la pasa con su trayectoria y su día con día, pues ganándose la aceptación de la gente, ¿no? No de que quieras que en 6 meses a base de carteleras y del radio, que lo conozcan, ¿no? Desconocido que no. Que nadie lo conoce, entonces quiere mucho, que entre más tiempo tenga mejor para que lo conozcan. Bueno, pues la idea es que los candidatos sean parte probada de la sociedad. Oí una tontería de un ex consejero electoral que es catedrático y decía, es que no es posible que desaparezcas, que vayas a fusionar, ¿no? La comisión, la junta de organización con la junta de capacitación, dice. Dice, porque son 2 cosas distintas. Sí, y el que está a un lado no sabe nada de lo que hace el otro. Bueno, no, pues son las elecciones, ¿no? Pero, es el defender de verdad, que es una burocracia que además es súper bien pagada y que es abundante, y que un poco lo que está buscando la iniciativa es, no se necesita tantísima gente pues a la que le pagas permanentemente, cuando en realidad nada más trabajan una vez cada 3 años, ¿no? Es una cantidad de dinero dispendio, ¿no? Muy fuerte. Mira, un tema, yo lo conozco muy bien porque yo me encargué, el primer programa nacional de capacitación de funcionarios electorales, yo lo presidí en la Secretaría de Gobernación, me nombró el licenciado Bartlett y el licenciado Elías Calles. Fernando Elías Calles, y lo hicimos en el Salón Revolución, hicimos unos simulacros y lo hicimos por primera vez por red de televisión, y le dimos capacitación a todo el país en 3 días, desde usando la red nacional de televisión. En ese tiempo no había el internet, todas las cosas que hay ahora, y se pudo hacer. O sea que la capacitación la puedes hacer realmente sencilla. Pues sí. Vamos a una pausa y regresamos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Hay un tema central, amigas y amigos de Alfredo, lo comentábamos en el espacio de la pausa, es que hay cuando menos 400 servidores públicos en el INE que ganan más que el presidente. ¿No? En contra de lo que dice la Constitución. En contra de lo que dice el artículo 127 de la Constitución. Entonces la ley está tratando de que todos ganen del presidente hacia abajo. Que se cumpla la Constitución. Que se cumpla la Constitución. Pero tú me contabas algo bien interesante. Sí. A ver, cuéntame. Yo me escandalicé, que no es fácil que me escandalice, pero me escandalicé cuando escuché la explicación que dio Pablo Gómez, que fue una persona que ha estado muy metida en estas iniciativas, sobre cuál ha sido el procedimiento por virtud del cual estos 400 servidores del INE, y cuando lo sustituyen el que llega también, han mantenido estos sueldos con altísimos sobre el sueldo del presidente. Resulta que el presupuesto de egresos pues es un instrumento jurídico que se aprueba anualmente por la Cámara. Entonces, cuando se aprueba el presupuesto de egresos anualmente, pues estas últimas veces ha venido con unos sueldos pues de acuerdo a la tabulador que determina el artículo 127 constitucional, es decir, que el presidente sea el que más gane. Y entonces, lo que hacen en el INE
Porque yo pensé que lo hacían esto a través del juicio de amparo los servidores públicos que ya tienen muchos años ahí, pero no. Cada uno individualmente. Individualmente, no. Lo que hacen el INE es promover una acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional y en contra del presupuesto, porque dicen, no, a ver, el que nos estén aprobando un presupuesto por el que nos van a hacer ganar menos a estos 400 personas es inconstitucional. Pero agárrense, ni siquiera se ha resuelto, la Corte no lo ha resuelto, nunca. Entonces, ¿cómo le hacen? Esa es la parte que me parece un poco escandalosa. Promueven esta acción ante la Corte y como una manera adjetiva, digamos, se les concede esta figura jurídica a la que se le conoce como la suspensión de los actos reclamados, ¿no? Es decir, si la Corte determina, mientras resolvemos el fondo de este tema constitucional, que se mantengan las cosas como estaban y que estos 400 señores sigan ganando lo mismo que han ganado hasta ahora. ¿Y qué pasa? Que el presupuesto es anual. Entonces, a lo largo de ese año, la Corte no resuelve. Como no resuelve muchas cosas en ese periodo de tiempo, porque tiene mucho trabajo, ¿no? Ni siquiera lo lista. Exactamente. No se resuelve, pero la suspensión está vigente y la gente sigue ganando esos sueldazos. Es una chicana, le llaman. Es una chicana, porque al final... Es una tramposa. Sí, porque jurídicamente se acaba el año, se acabó ese presupuesto y dice la Corte, pues ya no puedo entrarle al fondo del asunto porque ya se acabó el presupuesto. El presupuesto es anual, por lo tanto... Llega el nuevo presupuesto y se vuelven a conformar y pasa lo mismo. Así se la llevan. Y son 400 servidores públicos que ganan más que el presidente con esa, muy bien dicho por ti, con esa chicana jurídica. Por eso es que ahora esta iniciativa del presidente busca que se cumpla efectivamente, que ganen menos que... Y que por un lado se adelgace esa burocracia tan obesa y por otro lado que ganen como ganan los demás servidores públicos, ¿no? Yo fui representante en su momento, en 1994, yo fui representante del PRI ante el Consejo y yo coordinaba a todos los representantes del PRI. Del que entonces eran del país. Del país, sí. Es cierto. No nos daban ni para la gasolina, no nos daban nada. Y hoy tienen sueldazos. Los representantes de los partidos tienen oficinas, tienen asesores. Son burócratas también. Tienen sueldo. Pues sí, y eso va a cargo del presupuesto del INE. Del INE, claro. ¿Y qué fueron haciendo? Pues un poco para tenerlos contentos a la oposición o a todos, ¿no? A todos. A todos, porque yo no he visto que pero ahí sí va. Que Morena digo, yo no lo acepto, no lo rechazo. Todos. Ahí se ha ido engordando esa burocracia con muy buenos sueldos. El secretario ejecutivo, que es. Ese es otro tema que también es como para avergonzarse, de verdad. Es un funcionario que tiene escándalo eso. 18, 20 años. Yo lo conozco porque mi compadre Sergio Aispuro me lo presentó en alguna ocasión. Un buen tipo. No estamos juzgando a las personas, sino a la figura. Porque el problema ahí es que es un burócrata es el que hace todo. Que lo designan los consejeros y que ya lleva 18 años el actual, lo han estado renovando en el nombramiento, pero que él toma las decisiones técnicas más importantes. Él hace todo. Y esta iniciativa está buscando desaparecer esa figura. Por eso yo digo que 7 consejeros son muchos, no hacen nada más cobran. Nada más están en la sesión del consejo. Sí, pero es una trampa esto de esa figura. ¿Por qué? Porque entonces así controlas al INE. Ya no importa quién llegue de consejeros, si las atribuciones las tiene ese funcionario. Claro. Pues los demás, ¿qué? Los demás, pues ahí votan cosas importantes. Alfredo, yo siempre fui un crítico. O sea, a mí me tocó construir el IFE, pero las siguientes administraciones fueron dándole atribuciones y crearon un elefante. Un elefante, un Frankenstein, un monstruo. Porque yo he contado esta anécdota que cuando Luis Donaldo Colosio me pregunta qué pasa si ya el gobierno no está en el organismo. Y yo le digo, absolutamente nada, podemos aceptarlo, ¿no? Siempre y cuando en la ley sea muy clara y que el organismo electoral solamente aplique lo que dice la ley. Ese comentario que yo hice con Luis Donaldo Colosio lo pervirtieron y dejaron que el INE creara normas. Sí, ahora resulta que es legislador también. El INE. Entonces hay reglamentos y reglamentos y reglamentos y reglamentos. Que salen de esa oficina. De ese funcionario. ¿No? Ya no se requiere el poder legislativo, ya el
el INE se convirtió... Es autosuficiente normativamente hablando. Normativamente, y lo que nosotros queríamos es que el INE solamente organizara las elecciones... Ejecutara lo que se determina la ley. En la ley, ¿no? Entonces dejaron que ese monstruo... Y esa parte del funcionario es lo que también los tiene muy preocupados a quienes controlan, digamos, de alguna manera el instituto hasta ahora, empezando por su presidente, que afortunadamente ya se va, porque sienten que ahí es donde van a perder el control, ¿no? Porque se está buscando que se vaya todo lo dicho hasta aquí, ¿en qué afecta la democracia o la organización? No, nada, pero les afecta nada, pero es que todos controlan al INE, ¿no? Van a hacer hasta una marcha para defender al INE. En todo el país. ¿no? Y todo el mundo se va ahí de boca. Sí, ¿no? pensando que en realidad... porque gente de buena fe piensa que de verdad está en peligro, ¿no? Que se le está afectando a las elecciones. Hay otros temas que tienen que ver con la justicia electoral y los medios de impugnación. Quizá la gente no sabe, pero hay un tribunal superior, una sala superior en la Ciudad de México, y hay 5 salas regionales, ¿no? Estas salas regionales se ha demostrado que realmente no tienen trabajo, por una sencilla razón. Hay un procedimiento jurídico electoral que se llama per saltum, es decir, a mí impugno una resolución del Tribunal Electoral Estatal, ¿no? Que también deberían de desaparecer, yo creo, y entonces no me voy a la sala regional, sino digo, no, la sala superior. Por salto me voy a la superior. No quiero perder el tiempo aquí porque me vas a resolver de una manera y de todos modos me voy a ir hasta el final. Que es el mismo argumento para desaparecer los tribunales electorales estatales, porque todo lo que se resuelve aquí de todas maneras es revisable. Es revisable. En el federal y en la sala superior. Entonces, ¿para qué tienes aquí los de aquí? Entonces mejor hay que dejar un gran tribunal electoral federal, quizá más grande, quizá con 2 salas, ¿no? Y tener 2 recursos, uno primero y uno de revisión. Uno primero que te vea un magistrado y uno de revisión que te vea... Sí, y que te vean 3 magistrados y uno de revisión que te vea el pleno. Se le tiene que meter mano a la estructura del tribunal, en ese sentido, o algún otro, porque pues ha trascendido en algunos de estos... mensajes de texto que han estado saliendo a la luz pública, que en el Tribunal Electoral Federal hay todo menos imparcialidad, ¿no? El Tribunal Federal Electoral se ha manejado, se ha conducido de una manera a grado tal que ha quitado candidaturas. Yo no sé si sea cierto. Solamente digo... Corren muchas versiones, solamente digo un rumor. Dicen que les dieron 20 millones de pesos a cada uno para que aprobaran la candidatura de aquella señora que se murió de Puebla, Erika, la que fue gobernadora. La esposa del exgobernador. ¿no? Su caso estuvo discutiéndose y al final se aprobó por 4-3. Y fue electa, ¿verdad? Aunque no tomó protesta. Sí tomó protesta, sí. Sí, pero se dice que a cada magistrado le dieron 20 millones. Sí, corren muchas versiones de ese tipo, pero nada más es cosa de leer algunas de las resoluciones que sí son disparatadas, y particularmente a Morena le han quitado varias candidaturas a gobernador, A gobernador, bueno, pues está la de Guerrero, ¿no? La de Guerrero, exactamente, le quitaron la candidatura a Salgado Macedonio. Y de una manera bastante arbitraria. Lo que pasa es que todo lo que hace la sala superior del tribunal, como está actualmente, del Tribunal Electoral Federal, ya no lo puede revisar nadie, ni la Corte. No. Es la última instancia. ¿no? Pero tenemos un problema, yo creo que mayor, porque si bien es cierto que los jueces, frente a la interpretación de una norma, pueden crear normas. Esa es la tesis de mi amigo Jesús Orozco, que fue magistrado electoral y que creó el recurso innominado. Es decir, no había un recurso, pero con base en muchas expresiones irregulares, anuló la elección de Colima. Sí, era de Colima, ¿no? Bueno, entonces ahí crearon algo que no estaba en la ley. Pero bueno, eso en todo caso era algo similar, era algo que ¿se construyó?
propio del tribunal. Pero ahora el tribunal se mete con el poder legislativo y le dice al poder legislativo, oye, tiene que cambiar un diputado de un partido a otro. Sí, las comisiones de la permanente están mal y tienes que quitar a este diputado de aquí y lo tienes que mandar allá. Eso sí es de la manga, él no tiene atribuciones para eso. No tiene atribuciones para eso, pero hay varias cosas así. Pero es la última instancia, pues por eso digo que todas esas resoluciones que son tan criticables, pues ya no hay nadie que las revise. ¿No? Y ahí, bueno, lo único que puedes hacer es no hacerle caso, ¿no? Y a ver qué pasa. Pues a ver, va a haber un juicio. Entrar a una controversia ahí. Un enfrentamiento. Entonces los diputados de todas las fracciones están muy preocupados porque el Tribunal Federal Electoral ha asumido esta atribución que no le corresponde, porque los poderes en México, cada poder, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, son autónomos en su reglamentación interna para aprobar su Pero solo pueden hacer lo que la ley les y las comisiones, manda, ¿no? Pues sí. Las comisiones es una forma de organización interna del Congreso, ¿no? Si se reúnen los partidos y deciden, vamos a crear 10 comisiones, o 18, o 20, o 25, y van a estar integradas por 3, por 5, por 10, por 15, etcétera. Y esa es una atribución. Las comisiones son los órganos pequeños que se encargan de analizar en la realidad las iniciativas que llegan, hacen un primer trabajo, lo analizan y preparan un dictamen. Entonces las comisiones son importantes porque son los verdaderos órganos que trabajan en el Congreso, pero esa es una atribución del Poder Legislativo. No puede un tribunal decirte, oye, mete al partido A, a la comisión B. Es escandaloso eso. Esto es escandaloso. Entonces, bueno, pues eso está tratando de ajustar el tribunal para que el tribunal sea un tribunal de estricto derecho. Es decir, tiene que interpretar la norma, ¿no? Que está en la ley. Y hay que establecer una serie de requisitos nuevos como la figura de la suplencia de la queja, que se da en amparo y en derecho agrario y creo que también en derecho laboral. Derecho penal, ¿no? Donde si yo presento un documento, una denuncia, un recurso ante el tribunal y me equivoco y el magistrado lo sabe, el tribunal me ayuda. Sí, la ley le permite al tribunal ayudar a que se subsanen los errores. Se subsanen los errores. Bueno, ese es uno de los temas. Y luego el juicio en línea. Después de la pandemia. Sí, nos quedó claro que es muy urgente. Que era urgente poner en práctica juicio en línea. Bueno, pues estos son hasta aquí, Alfredo, los principales. Sí, qué bueno que tuvimos la oportunidad de hablar de esto para que vean el teleauditorio y los radioescuchas que pues todo lo que se está criticando en realidad está criticando porque va a quitar algunos privilegios que desde cuándo tuvieron que haber desaparecido, ¿no? Y esos privilegios y sobre todo este tema del funcionario que van a desaparecer también hace pensar que sobre todo gente que está en el INE, que está vinculada a lo que ahora es la oposición, sienten que van a perder control sobre lo que pasa en el instituto. Dinero. Y bueno, y ese es aparte del dinero, ¿no? Entonces, es importante que se ventile en qué consiste la reforma, ¿no? Acuérdate que hay un programa de resultados preliminares y hay un conteo. Aquí tuvimos una discusión en Baja California con esta reforma que promovió Bonilla y que a mí me tocó discutir y dialogar con los órganos electorales. Ellos me exageraban y decían que no iban a poder hacer la elección del 21, que porque no les alcanzaba para el dinero para el programa de resultados preliminares y el conteo rápido, por otro lado. Y yo le dije, sí les alcanza. Lo que pasa es que hay una enorme corrupción ahí. O sea, y les dije quiénes incluso son las empresas que se dedican a eso. Y con lo que ustedes tienen sí les alcanza. Contraten con la universidad, contraten con el tecnológico, pero busquen quién les puede hacer
esa tarea que no es más que tener computadoras. Sí, a copiar algunos resultados de las actas, ¿no? Y con algún algoritmo, ¿no? Sí. El caso del conteo rápido, pues es estadística pura, ¿no? Alguien que sepa bien de estadística. Es contratar a una empresa que te haga esa tarea. Es una encuesta, ¿no? Sí, una encuesta muy bien hecha. Muy bien hecha, matemáticamente muy bien. Es todo. Y decían que no podían, y estuvieron exigiendo y estirando la liga, y nosotros aguantamos, y al final se llevó a cabo la elección del 2021. ¿Hubo problemas? No, y no hubo ni siquiera inconformidad. Inconformidades hubo, ¿no? Sí. Quiere decir que sí se puede, pero obviamente buscan presionar, qué es lo que está pasando a nivel nacional. Sí, pero es casi una perversidad que la gente que se va a ver afectada porque va a dejar de ganar dinero y algunos van a dejar de ganar influencia dentro del instituto, simplemente griten a quien los quiere escuchar: hay que proteger y salvar al INE, como si estuviera en peligro, en riesgo, algo. Sí, porque ya se convirtió en un tema, una bandera política, y no explican por qué, porque no hay argumentos. Y cuando lo explican de tal manera No, van a reducir a tal cantidad de las gentes que no va a haber. ¿Cómo es posible que la de capacitación haga también lo de no, ya nos vamos a tener que despedir. Gracias, nos faltaron algunos temas, pero ya los comentaremos en otra ocasión. Gracias por su atención. Espero que les hayamos ayudado a entender lo que significa la reforma electoral B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano.